La gran pregunta del sufrimiento. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué hay dolor en el mundo? Esta es una de las preguntas más difíciles y más antiguas que los seres humanos han hecho. Algunos usan esta duda para negar la existencia de Dios, mientras que otros encuentran en ella una oportunidad para fortalecer su fe. Pero hay algo fundamental que debemos entender. Dios nos creó con libertad, y sin esa libertad el amor no podría existir, y el sufrimiento tampoco. En este video exploraremos qué dice la Biblia sobre el sufrimiento, por qué Dios nos dio libre albedrío, y cómo, incluso en medio del dolor, podemos encontrar un propósito y hasta sentir a Dios a nuestro lado. Quédate hasta el final porque esta reflexión cambiará la manera en que ves a Dios y la vida misma. Al principio de todo, Dios no creó el sufrimiento. Cuando terminó su obra, Dios vio todo lo que había hecho, y era muy bueno. Como nos lo dicen en Génesis 1:31, no había dolor, ni muerte, ni tristeza. Pero también creó al ser humano con libre albedrío. ¿Por qué? Porque sin libertad no puede haber amor. Si Dios nos hubiera obligado a obedecerle, seríamos simples autómatas, sin capacidad real de amar o elegir el bien. Dios quiere que seamos libres de desarrollarnos como personas individuales, con nuestra propia personalidad, nuestros propios gustos, con los momentos de dudas que nos fortalecen, pero siempre eligiendo el mejor camino, el camino que Dios desea para nosotros, el camino de la felicidad verdadera. En Génesis 2, del 16 al 17, Dios le da a Adán y a Eva la libertad de elegir, obedecerle o no. El libre albedrío y la esencia del amor. Dios no quiere esclavos, sino hijos. Dios pudo habernos programado para obedecerle sin opción, pero eso no sería amor. Imagina un robot diseñado para decirte te amo cada mañana. ¿Eso tendría algún significado? No, ¿verdad? Porque sin la opción de decir no te amo, la afirmación te amo pierde su valor. Dios nos hizo con la capacidad de elegir, porque el amor solo es real si es libre. Y lo mismo pasa entre nosotros. No podemos amar a otros si no tenemos libertad. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Así nos dice en Deuteronomio. Si el libre albedrío no existiera, no podríamos amarnos de verdad, porque seríamos como esclavos, siguiendo un guión impuesto, o como los animalitos guiados por nuestros instintos, sin poder optar a la razón en nuestro diario vivir. Aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué algunos eligen alejarse de Dios si Él es amor? Esto nos lleva a un personaje clave en la historia del pecado, Lucifer. Lucifer no fue creado como un ser malvado, era un ángel hermoso y poderoso, pero tenía libre albedrío. No estaba obligado a amar a Dios y en algún punto decidió rechazar su autoridad. En Ezequiel 28:15 se nos dice, eras perfecto en todos tus caminos hasta que se halló maldad en ti. Pero ¿por qué un ángel perfecto se aleja de Dios? Porque quería ser como Él. Su orgullo lo llevó a la rebelión y con él arrastró a muchos otros ángeles. Aquí vemos nuevamente el poder del libre albedrío. Incluso los ángeles pueden elegir apartarse de Dios. En Isaías 14, del 2 al 14, dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo. Si Dios quitara el libre albedrío, Lucifer nunca se habría revelado, pero entonces tampoco los ángeles podrán amar realmente a Dios. Este mismo principio aplica a la humanidad. Tenemos la libertad de seguir a Dios o rechazarlo, pero nuestras decisiones traen consecuencias para nosotros, para nuestra vida y para nuestras familias. ¿Por qué Dios no detiene el sufrimiento? El propósito de la prueba. Dios podría detener todo el sufrimiento en un instante, pero si lo hiciera nos quitaría la libertad.
Cada decisión que tomamos tiene consecuencias y muchas veces el sufrimiento es resultado del mal uso del libre albedrío. En Romanos 5, 3, 4 nos dicen, el sufrimiento produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Sin embargo, Dios puede usar nuestro sufrimiento para el bien. En las pruebas, crecemos en paciencia, carácter y fe. No es que Dios quiera vernos sufrir, sino que nos permite pasar por dificultades porque sabe que a través de ellas nos fortalecemos, como nos dicen en Santiago 1, del 2 al 4. Considerad como gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el mismo Dios, a través de Jesús, experimentó el dolor. Dios no es ajeno al sufrimiento. Jesús mismo pasó por el dolor, el rechazo, la traición y la cruz. Cuando sufrimos, no lo hacemos solos. Dios nos comprende porque Él también sufrió. Jesús no solo sufrió físicamente, sino que llevó sobre sí el pecado de la humanidad. Él mismo experimentó el abandono y la injusticia, y por eso podemos confiar en que nos comprende. Su madre, la Santísima Virgen María, también tuvo que padecer muchas cosas a lo largo de su vida, aun siendo inmaculada y la elegida de Dios. Esto nos enseña que estar con Dios no es firmar un acuerdo con Él donde se compromete a alejarnos del sufrimiento, sino a liberar nuestras cargas para que Dios nos ayude a que pesen menos. Bajo su manto, toda dificultad es más llevadera porque Él no nos abandona. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento con fe? 3 pasos prácticos. Compartimos estos consejos para vivir con esperanza. El primer paso es orar. Cuando oramos, estamos teniendo una conversación profunda con Dios y es un buen momento para llevar nuestras cargas a Él. El segundo paso es confiar. Debemos confiar en que Dios tiene un propósito en cada prueba. Y el tercer paso es amar a otros. También podemos usar nuestras pruebas para ayudar a quienes sufren. Si algo tenemos en común todos los hijos de Dios, es que en algún momento de nuestra vida pasamos por momentos malos. Y la compañía, el soporte y las palabras de aliento de otros nos ayudan a que las cargas sean menos pesadas. No te cierres en los momentos de sufrimiento. Dios siempre está con nosotros y nos envía personas que nos confortan en el camino. El sufrimiento no es el final. Dios nos promete que un día todo dolor desaparecerá en Apocalipsis 21:4. Mientras tanto, podemos confiar en que Él está con nosotros y nos fortalecerá. En conclusión, Dios no creó el sufrimiento, pero sí nos dio la libertad de elegir, y aunque el dolor es parte de la vida, podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. Si esta reflexión te ha ayudado, compártela con alguien que la necesite. Que Dios te bendiga y te fortalezca en cada prueba.